Ciamara, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos. México 2183, Capital Federal. Siempre con el trabajador. Ocean, obra social Encargados Apuntadores Marítimos. Siempre cuidando tu salud. Diputada por el Frente para la Victoria, Lucila De Ponti, que fue el acuerdo del Congreso en la primera instancia de la Cámara de Diputados con los buitres. ¿Qué opinión te trae al respecto? Sí, creo que bueno, nosotros por supuesto votamos en contra, todos los diputados del Frente para la Victoria, y nos quedamos, en realidad, digamos, la sensación que queda con este triunfo tan amplio que se obtuvo en la Cámara de Diputados es de mucha preocupación respecto del futuro de nuestro país con respecto a la política de endeudamiento, porque esto, digamos, por un lado, abre la posibilidad a nuevos litigios que puedan existir sobre nuestro país por parte de los tenedores de deuda de los canjes de 2005 y 2010, y también por parte de los fondos buitres que no acordaron en este acuerdo ahora que está proponiendo el macrismo. Y por otra parte también nos preocupa, digamos, con una perspectiva de futuro, de qué manera se va a estructurar la política de endeudamiento del macrismo, porque esto es una primera señal en la cual ya se van a emitir 12.500 millones de deuda en bonos para pagarle a los buitres. Es decir, que toda esa plata no va a venir a nuestro país, sino que va a pasar de largo directamente al bolsillo de los fondos buitres. Entonces nosotros entendemos que si el mecanismo que va a tener el macrismo va a ser el de emitir deuda, tanto para pagar deuda como para gastos corrientes, es realmente preocupante, porque eso lo que va generando es poner a nuestro país en la bicicleta financiera internacional, que nos lleva a una situación que ya conocimos a fines de la década de 90 y en otros momentos de nuestro país, en donde alcanzamos volúmenes de deuda impagables y que se llevan todo lo producido y más por nuestro país, y donde los recursos para políticas públicas se van cada vez escaseando más porque están destinados al pago de estos servicios de deuda. Lucila, justo ayer leía yo una nota sobre una deuda que se tomaba para implementar el aumento de las asignaciones universales por hijo, infraestructura, sí. Pero me enteré que esa deuda, ese préstamo ya estaba firmado por el ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Sí, pero en realidad no, el préstamo del Banco Mundial que existía no estaba destinado a solventar, digamos, las asignaciones. Era un préstamo del Banco Mundial para políticas sociales. Bueno, el macrismo lo que decide es, digamos, llevarlo al incremento de la asignación universal por hijo, que nosotros, por supuesto, estamos a favor de que la asignación universal por hijo se aumente anualmente 2 veces por año, como establece la ley, y que también cada vez más chicos accedan a la asignación universal, que esto en realidad no tiene que ver con una política de asignación de recursos, sino que tiene que ver también con una política de eficiencia del Estado, en el cual es necesario llegar a cada rincón del país, los sectores del ANSES, digamos, llevando esta política para que cada niño que esté en condiciones de recibirla, la reciba. Nosotros entendemos que también estos son gastos corrientes del Estado, y que en ese sentido hemos presentado también un proyecto en el cual generamos algunos impuestos que no existen hoy por hoy, que son nuevos, alguna asignación presupuestaria nueva, para poder recomponer la caja del ANSES, que a partir del fallo de devolución del 15% a 3 provincias estaba, digamos, bastante disminuida. Así que bueno, pero en realidad lo que tiene que ver un poco es eso, ¿para qué pedimos plata, a quién se la pedimos y en qué términos pensamos y con qué plata pensamos devolverla? Yo escuchaba una nota también del ex ministro, seguimos por el tema, Sí. sobre, como decías vos, a quién se le pide, y que los intereses de a quién se le piden serían muy elevados, y la posibilidad de que los otros fondos reclamen la deuda que ya fue saldada. Claro, porque lo que sucede con el arreglo, con el acuerdo que ha alcanzado el macrismo, es que este acuerdo incorpora solamente al 3% del 7% de fondos buitres que no habían sido incluidos en las otras canjes de deuda. Y aparte se les ofrece un acuerdo que es mucho más beneficioso en términos económicos de lo que se había pactado con los canjes de deuda de 2005 y 2010. Entonces esto lo que hace es romper con el principio de equidad entre acreedores, que esto es un principio básico en el término de los contratos de reestructuración de deuda,
que al romperse habilita al 93% de tenedores de deuda de los canjes de 2005 y 2010, con los cuales ya se había acordado un determinado pago, los habilita a iniciar acciones judiciales contra nuestro Estado por sentirse defraudados por la Argentina. Sí. Y esto es completamente legal, digamos, ellos lo pueden hacer porque en realidad Argentina está ofreciendo un trato diferenciado entre deudores, y lo que establecen los principios básicos para los acuerdos de reestructuración de deuda es que vos tenés que establecer un trato equitativo e igualitario para el conjunto de los deudores. Entonces este es uno que lo llamamos de inseguridad jurídica, que es uno de los puntos más débiles del acuerdo de Macri, que puede generar esto, que nuestra deuda se multiplique por varias veces y que tengamos un porcentaje de deuda mucho mayor al que tenemos ahora. Lucila, aparte de los diputados que ya habían anunciado que iban a votar a favor, que se pasaron del bloque del Frente para la Victoria al bloque justicialista, encabezados por Diego Bocio, hubo otros 6 que votaron a favor. ¿Lo sentís como una traición a sus ideales? Ya, lo siento como parte de una estrategia extorsiva que de alguna manera planteó el gobierno, que tuvo que ver con poner a las provincias en la posición de tener que obligar a sus diputados a votar a favor porque, digamos, de alguna manera se los manipuló con respecto a la asignación de algunos recursos para estas provincias, que todos sabemos que lo necesitan y demás. Entiendo que es una posición difícil para los compañeros que tuvieron que tomar esa decisión, porque muchos de ellos lo plantearon previamente, digamos, que se encontraban en esta situación y digamos la disyuntiva en la cual los habían puesto sus gobernadores. De cualquier manera, hubo otros diputados de las mismas provincias que votaron en contra también, que se mantuvieron, digamos, en la decisión del bloque. A mí no me gusta ponerles el adjetivo de traidores, porque me parece que no soy quien para juzgar. En todo caso, lo juzgará la historia de la Argentina, y lo juzgará el pueblo de la Argentina, y que de cualquier manera el macrismo ya había conseguido con mucha amplitud los votos para aprobar este proyecto. Lucila, buenos días. Gustavo Gutiérrez te saluda. Buenos días. ¿Te sorprendió estos votos? ¿O lo sorprendieron a ustedes este paso hacia la otra vereda? ¿De estos 6 compañeros? Sí. Mira, no, porque como te digo, ellos lo habían manifestado previamente, es decir, habían puesto en común en las reuniones de bloque que se encontraban en esta situación, que sus gobernadores les habían planteado con mucha fuerza la necesidad de que voten a favor del proyecto, y bueno, y lo habían planteado varias veces. Entonces, sorprenderme, en realidad no me sorprende, porque también entiendo que muchas veces en política lo que prima no son los ideales y las convicciones, lamentablemente, sino que priman cuestiones que tienen que ver con cierta pragmática o ciertos acuerdos. Y me parece que esto es moneda corriente en la política, no solo argentina, sino de todo el mundo. Entonces, no me considero que me haya sorprendido. Sí, bueno, hubo compañeros a los cuales fue una situación muy difícil para ellos. Entre la espada y la pared. Claro, estaban entre la espada y la pared, y realmente los vimos algunos en situaciones muy angustiantes, y que es difícil también para una persona tener que decidir teniendo todos estos elementos sobre la mesa. Pero como te digo, yo no me considero ser quien para juzgarlos, que los juzgue la historia, los juzgue nuestro pueblo, que de hecho la verdad ellos están atravesando situaciones ahora peores, muy difíciles, que en algunas provincias los han escrachado. Sí. Igual sabés que lo que nos sorprende, que ya es moneda corriente, ¿no? Pero no nos deja de sorprender como periodistas los titulares de los diarios que en su momento apoyaron al macrismo y que lo siguen apoyando, que los tildan como traidores, pero sin saber esto que hay detrás, la presión que hay de parte del gobierno nacional hacia esos diputados por el tema de la coparticipación y diversos temas. Sí, me parece que, bueno, por ahí los grandes medios tienden a simplificar el mensaje y poner, digamos, titulares muy escandalosos o polémicos en pos, digamos, de generar, porque creo que también hay, y con esto no quiero generalizar con respecto a los medios, porque creo que hay un sector importante de los medios que ejercen un periodismo responsable, pero hay otro sector de los medios que ejercen un periodismo interesado, digamos, y que justamente
tienen la voluntad de a partir de estos grandes titulares o de esta simplificación del mensaje, también de alguna manera profundizar situaciones difíciles al interior de, en este caso, del peronismo para generar determinadas rupturas. Me parece que eso está claro y que hay algo que le conviene al macrismo y que es que el peronismo se divida y que hay algunos medios que están alineados en esa estrategia. Mira, para ir cerrando, no te robamos más tiempo, me sorprendió un anuncio hace unos días del canciller Martín Lustó que dijo que Argentina ya negocia con Estados Unidos el ingreso sin visa a ese país. ¿Qué viene atrás de eso, Lucila? No, me parece que tiene que ver con toda una decisión de volver a tener, bueno, no quiero decir las relaciones carnales, pero sí relaciones, digamos, mucho más fluidas con Estados Unidos, que en esto se enmarca el acuerdo con los fondos buitres, se enmarca la visita de Obama a nuestro país la semana que viene, se enmarca también ahora esta cuestión de viajar sin visa a los Estados Unidos. Y creo que sabemos muy claro y que la historia lo ha demostrado que Estados Unidos no tiene relaciones igualitarias con los países que son mucho más chicos o mucho más moderados en su capacidad de influencia que lo que es los Estados Unidos. Y nosotros estoy segura de que si vamos a tener una relación mucho más amigable y mucho más fluida con Estados Unidos, va a ser a costa de la sumisión de nuestro país con respecto a esta gran potencia. Y bueno, y eso me parece muy preocupante porque es algo de lo que habíamos logrado salir y estoy convencida de que a la mayoría del pueblo argentino no le gusta tener esta posición de sometimiento con respecto a los Estados Unidos. Lucila, te reitero el agradecimiento por la nota y bueno, nos mantenemos comunicados. Bueno, muchas gracias por comunicarse y les mando un saludo en el estudio y a los oyentes. Muchas gracias, pasaba la diputada nacional Lucila de Ponti por AM Amplitud 660.